Bernardo Barranco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Te agradezco mucho que hayas venido. Al contrario. El Papa Francisco viene a México y la pregunta elemental es, ¿por qué viene el Papa? Bueno, toda visita pastoral tiene un objetivo, es decir, fortalecer la Iglesia, su agenda, y expandir su propuesta religiosa. Entonces, Francisco no escapa a esta lógica, sobre todo un catolicismo mexicano que está a la baja, que en tan solo unos 20 años ha retrocedido de manera significativa, no solamente en México, sino en casi toda América Latina. Bueno, pero admitido ese punto, y el punto pues tienes toda la razón, es obvio, también ha hecho ya otra serie de visitas a otra serie de países, ¿no? Bueno, está por ejemplo el caso de Cuba, obviamente está África, está Estados Unidos. ¿Por qué México? Bueno, México es el país con mayor número de católicos hispanoparlantes. Es la frontera con Estados Unidos, es decir, es como el primer dique frente a los movimientos religiosos. Y al revés, hay un contraataque, si tú quieres, cultural con la Virgen de Guadalupe que se ha expandido en Estados Unidos. México juega un papel muy importante, sobre todo a nivel centroamericano y en el Caribe, de tal suerte que la visita no solamente es una visita, digamos, amorosa, religiosa, sino también tiene tintes político-pastorales. Está el tema de la migración, del crimen organizado, del narcotráfico. Es decir, hay aspectos de los cuales la Iglesia y el Papa es particularmente sensible. Bueno, mencionaste, por ejemplo, el asunto del crimen organizado y eso dio pie a un pequeñísimo incidente, pero fue incidente, por aquella afirmación del Papa que fue una conversación privada, un correo privado, hablando de la gravedad de la situación en México y eso provocó bastante escorzor aquí. Pero también existe esto, es un Papa argentino, conoce la problemática latinoamericana y por la cercanía con los obispos sabe de la complejidad que está atravesando este país en este momento. Sí, efectivamente, el Papa habló a un amigo sobre la situación de Argentina diciendo, cuidado, porque se puede mexicanizar a Argentina. Pero mexicanizar era algo así como colombianizar. Así es. Dice, he hablado con los obispos y la cosa está de horror en México. Es decir, el Papa conoce la situación a través de los obispos, de la nunciatura, pero creo que más allá de aspectos, no solamente crimen organizado, lo que le preocupa mucho es el tema de migración, de tal suerte que el Papa estará prácticamente en las dos fronteras, en Chiapas y en Ciudad Juárez. Es algo que ha marcado el pontificado desde el inicio, el tema de la violación de derechos humanos, la justicia social y particularmente migración. Ahora, hablando de migración, pues obviamente estuvo en Estados Unidos y tocó el tema. Sí, claro. Sí, tocó el tema y creo que fue muy, muy enfático. Lo ha tocado, el primer acto que tuvo fue ir a la isla Lampedusa, que es un poco como el centro de la migración africana hacia Europa y particularmente en Italia. No, es un tema que el Papa sobre todo es muy sensible a los temas en donde amplios sectores, están en total indefección. Entonces, es muy sensible, igual a los ancianos, igual al tema de los jóvenes, el tema de los desempleos. Es decir, y el Papa además ha mostrado que no se guarda, o sea, lo expresa, lo plantea. Él insiste en una agenda social y ya no tanto la agenda moral que tenían los anteriores papas. Ahora, ¿qué puede esperar? Bueno, hay aparte una relación, no sé cómo describirla, entre las posiciones que ha adoptado el Papa en algunos asuntos, no sé, por ejemplo, el asunto de mayor tolerancia frente a los homosexuales, Sí. El asunto de mayor tolerancia frente a los divorciados, que ha irritado a ciertos sectores de la curia, tanto en Roma como en otros países. Y en otros países me quiero referir a México. Digamos, no tenemos una curia muy progresista. Entonces hay una especie, no sé si de tensión o de qué. No, yo creo que efectivamente uno de los objetivos del Papa es sacudir a la Iglesia mexicana, a sus obispos. Los obispos están muy acomodados, están muy en una zona de confort con el poder, etcétera, y les viene a exigir mayor pastoralidad. ¿Qué significa? Pues salir, ir a las fronteras, y no solamente quedarse en esa zona de confort, de condena en temas morales, como homosexuales, matrimonios, mujeres, etcétera, ¿no?
sino temas de justicia social, temas de derechos humanos. Es decir, creo que el Papa viene a marcar línea en su episcopado, a decir, entremos a una perspectiva donde no tenemos ningún tipo de reproche, que es el tema de la justicia social. Entonces yo creo que sí, el Papa tiene un objetivo, como bien dices, los obispos mexicanos, junto con los argentinos probablemente, son los episcopados más conservadores de América Latina. Buen dato. ¿En qué se funda ese dato? Pues en las posturas, en el perfil de los obispos, en los discursos que han planteado, en las preocupaciones que tienen, en las actitudes. Muchos obispos se sienten príncipes, ¿no? Gente a las cuales les tienen que rendir culto, cuando el Papa está planteando todo lo contrario. No se sientan príncipes de la Iglesia, sino servidores del Evangelio. Esa actitud del Papa ha causado, bueno, yo he escuchado por allí, entre los propios católicos, algunos muy conservadores, que ven con enfado y condenan hasta cierto punto esta especie de desenfado del Papa, que bueno, que se cocina y se hace sus espagueti y luego ya no usa las zapatillas que debería usar, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha provocado irritación no solamente en los altos niveles de la curia, sino en algunos sectores católicos también, que lo ven como una especie de falta de respeto a la investidura, digámosle, ¿no? Digamos que el Papa ha sacudido los polvos imperiales que reinaban sobre todo en la curia, y esto le ha traído enemistades tremendas, porque ¿qué hay en el fondo, Jaime? Hay una profunda tradición de privilegios y amañamientos y de corrupciones. Y el Papa, uno de los aspectos que ha entrado en sus reformas es el tema de lo económico. Y ha habido ya libros y escándalos, materiales que han sido internos distribuidos, que muestran los niveles de vida, los altos niveles. Un ejemplo, el Papa vive en un pequeño apartamento de apenas 50 metros. El que le sigue, el cardenal, tiene un gran apartamento en el centro de Roma de más de 500 metros. Una diferencia de poco. Imagínate nada más. Hay un cardenal que tiene gastos de euros, 70,000 euros mensuales. Viste trajes de marca, comen grandes. ¿Eso es evangélico?, se pregunta el Papa. ¿Eso es seguir el ejemplo de Cristo? Y por supuesto, eso incomoda a los grandes monseñores de allá de la curia, pero de aquí de México. Aquí también. Bueno, el asunto de esta pastoral social, no sé si es la palabra correcta, viene de la misma historia del Papa, ¿no? De Bergoglio, siendo obispo en Argentina, finalmente es un obispo jesuita. Aquella famosa frase de una periodista argentina que dijo que Bergoglio era un jesuita que Dios convirtió en franciscano, ya siendo Papa, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Esta tradición jesuita que está siempre bastante preocupada por lo social desde hace décadas. Sí, Bergoglio viene de una tradición, de una teología de la liberación latinoamericana no marxista, más bien enfatizada la cultura, no hablaba de clase social, sino de pueblo, y que efectivamente lo social está en el corazón del mensaje del Evangelio. Ese catolicismo que fue muy reprobado por Juan Pablo II porque politizaba, es el catolicismo que tuvo momentos de auge en los años 60, 70 y que la Iglesia vivió sus momentos de gloria. Esa es la herencia que tiene Francisco, y creo que ahora, 50 años después del Concilio Vaticano II, montado en Roma, ha sacudido, porque le ha planteado a la Iglesia que la Iglesia, si no se moderniza, si no dialoga de una manera diferente con la civilización moderna, con la cultura moderna, está condenada al ostracismo. Por lo tanto, entonces creo que Francisco lo que está buscando es, con actitudes, no tanto con cambios de doctrinas, una nueva síntesis de diálogo con la cultura contemporánea. Ahora, ¿qué se puede esperar de la visita del Papa? En un sentido muy preciso. Me lo comentabas antes de empezar el programa. Fue a África y no se cayó la boca, que le preguntaron, me lo dijiste tú, que a qué le tenía miedo, que si no tenía miedo, dijo, sí, a los mosquitos, ¿no? Entonces es de esperar que va a venir con la misma actitud a México. Esto significa que a lo mejor no va a sacudir nada más a las buenas conciencias católicas, digamos, sino se va a hacer cargo de un país que está, digo, no estamos en una situación terrible, pero hay problemas muy complejos que nos vienen agobiando desde hace muchos años.
Sí, yo creo que el Papa va a venir, nos va a recordar la herencia, digamos, guadalupana en nuestra identidad, que va a ser el primer gran acto. Pero sin duda el tema de migración va a ser un tema central en el Papa. Pero también el tema de la justicia social, los derechos humanos. Hay que recordar que el Papa estuvo muy sensible al tema de Ayotzinapa. De manera inusual, 2 veces se refirió a los estudiantes desaparecidos. Sí, creo que el Papa no va a ser una visita tersa o protocolaria, ¿no? O de festín o de postín. Va a ser una visita en donde el Papa va... Ahora, para mí lo importante no solamente lo que diga el Papa, que algunas cosas ya conocemos, sino también cómo se va a comportar la sociedad mexicana. Vamos a eso. ¿Cómo se está comportando la clase política o cómo se comportará la clase política? Bueno, la clase política le entró un golpe de fervor, para empezar, religioso, y de repente querían un poco medio snob invitar al Congreso norteamericano, invitar al Papa para dialogar sobre política. El Papa, más bien la Iglesia Católica, puso sus reservas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo hay una necesidad en la clase política que está muy erosionada, digamos, colgarse de esta enorme popularidad y presencia ética del Papa. Otro gran actor son los medios de comunicación, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan los grandes medios de comunicación, porque es un producto, digamos, muy probado, y vamos a ver también cómo se maneja. Otra es la capacidad convocatoria. Hay que recordar que Juan Pablo II, en las primeras 2 visitas, movilizó en ese periodo más de 20 millones de mexicanos. Bueno, eso se puede dar por descontado, aunque tú has hablado de que hay un decrecimiento en la fe católica, de todos modos se puede dar por descontado que esto va a ser una visita apoteótica. Apoteótica, hay que verlo, porque la visita que hizo... Es mi pronóstico, ya veremos, pero es mi pronóstico. Pero, no, yo creo que sí, hay grandes probabilidades, pero hay que ver que la visita que hizo Benedicto XVI no fue tan, y eso que estuvo en una zona tan católica como fue el estado de Guanajuato, no fue tan arrolladora como las que tenía Juan Pablo II. Aquí hay un poco de carisma, y creo que el Papa lo tiene. Es un Papa, además, habla español, una persona que tiene gestos parecidos, habla nuestra lengua, digamos, cultural, y eso yo le da muchísimos puntos, ¿no? Se nos acabó el tiempo, Bernardo. Tenemos como 35 segundos para que concluyas con alguna reflexión. Yo creo que el Papa va a venir en un momento importante y va a traer un mensaje, sobre todo, de reconciliación. No va a ser un Papa suicida, kamikaze, que va a venir a tocar los problemas o las llagas. Con mucha elegancia, con mucha dulzura, pero el tema social va a ser relevante en su discurso. Bueno, pues con eso terminamos. Te agradezco mucho. Al contrario, Jaime. Bernardo, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. Buenas noches, en Contexto. Hasta la próxima semana.